En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a darte porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le da una piedra, o cuando le pide pescado le dé una víbora, o cuando le pide huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. No cabe duda, hermanos, que escuchar la palabra de Dios diariamente es la mejor forma de alimentar nuestro espíritu, alimentarnos como cristianos. Es cierto que pues es el domingo, el día obligatorio para ir a la Santa Misa, comulgar, oír entera la misa, y el domingo, dice el mandamiento de la Santa Madre Iglesia, y guardar las fiestas importantes de nuestra vida cristiana. Pero, ¿y el día de semana? Nosotros no comemos solamente una vez a la semana, comemos 3 veces al día, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo tenga fuerza, para que tenga vitalidad, tengamos un cuerpo saludable, un cuerpo sano, porque si dejamos de comer, nos volvemos anémicos, con anemia, solo somos sueño, pereza, y pasamos como que somos pollitos accidentados con el moco caído. Entonces, porque tenemos debilidad, porque no alimentamos nuestro cuerpo. Ahora la pregunta es: ¿y nuestra alma cómo está de alimentada? ¿La alimentamos con la palabra de Dios? ¿La alimentamos con los sacramentos, con la Eucaristía? Hay personas, hermanos, que tristemente hay que decirlo, y son las que más reniegan de Dios y más le reclaman a Dios, aquellas que van al tiempo, ¿va? Cuando repican duro, cuando van a dar un mantelito, cuando van a dar una semita mieluda. Entonces, y más que ir por la misa, por escuchar la palabra de Dios, van por otra cosa. Entonces, cuando sucede algo en su vida, cuando tienen una prueba, cuando tienen una dificultad, hermanos, no van a tener la fuerza para poder resistir a aquella prueba que se les va a venir encima. Miren, pongan atención a lo que están escuchando. Así les decía Jesús a sus discípulos cuando les iba a decir algo importante. Pongan atención en la lectura que hemos escuchado hoy. ¿A quién le está hablando Jesús hoy al Evangelio? ¿A todo el pueblo de Israel? ¿A todo el pueblo de Israel está hablando? No. ¿A quién? No. A los discípulos.
Acuérdense que yo les he dicho, hermanos, hay que saber distinguir. Cuando Jesús dijo, en aquel tiempo Jesús dijo al pueblo, en aquel tiempo dijo Jesús a los maestros de la ley, en aquel tiempo dijo Jesús a las autoridades, en aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles, y en aquel tiempo Jesús le habló a sus discípulos. Acuérdense que de eso depende el significado de las palabras que Jesús está diciendo. Porque, por ejemplo, hoy comienza la lectura. Mire, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Aquellos que lo habían dejado todo y habían tomado la firme determinación de seguir ¿a quién? A Jesús. Y acuérdense que los evangelios nos hablan que Jesús mandó 72 discípulos de dos en dos. Ve, la gente que estaba, ¿qué significa? Que estaba al servicio de la palabra de Dios, aquellos que habían tomado la decisión de servirle, no aquellos que andaban de Miranda. No, eran aquellos que estaban sirviendo, comprometidos, entregados, aquellos que le habían dicho al Señor, sí. Esos, ¿verdad? Esos. Y después dice, mandó a otros 72. Significaba que eran bastantes, ¿verdad? Las personas que andaban detrás de él. Entonces, estas personas, hermanos, primero hay que saber a quién les está diciendo. Son aquellos que han tomado la firme determinación de entregar su vida al Señor. Y a ellos, a estos, que han tomado esa decisión, que le han ofrecido su vida a Dios, que están al servicio de Él, que están al servicio de la palabra, es a quienes les dice hoy el Señor, que si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre se lo dará a ustedes. Pidan, ¿verdad? Pidan. Y aquí es donde a veces no entendemos nosotros. Y perdón lo que voy a decir, hermanos. Ustedes me van a perdonar. Pero miren, a mí me gusta aplicar lo que el Evangelio dice. Por ejemplo, y me gusta este ejemplo porque yo siento de que nos ayuda a entender un poquito más la cosa como es. Aquí está diciendo Jesús a un grupo de personas que pidan, porque es su Padre y su Padre se lo va a dar. A un grupo, pero a los demás. Y aquí viene una comparación. Quiero ponerles una comparación. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Yo lo he puesto muchas veces como ejemplo. Y creo yo que es muy válido ponerlo también como ejemplo. En la casa del padre no le faltaba nada. Tenían todo. Tenían criados, tenían la protección, tenían comida, podían pedir lo que quisieran. Pero aquel hijo, el menor, el que lo tenía todo, no le bastó. Pidió la mitad de sus bienes y se fue. Y se fue a despilfarrarlo con sus amigos. Y el hermano dice, yo no, con malas mujeres, dice él. Yo no sé, a mí no me consta porque yo no fui, ¿verdad? Pero dice, ese hijo tuyo que se fue a despilfarrar tus bienes con malas mujeres. Allí el cielo dice por algo, ¿verdad? Pero la cosa es que gastó todo el dinero, lo gastó todo, y cuando no le quedó nada, no tuvo otra opción que ir a cuidar cerdos, a ir a cuidar marranos. Y dice que tanta era el hambre que tenía aquel hombre, que deseaba comer de lo que comían los cerdos, y ni siquiera eso le permitían comer, porque para el dueño de los cerdos valía más un cerdo que la vida de aquel hombre. El hijo que se quedó en la casa siguió comiendo los 3 tiempos, siguió con su ropa fina, siguió bien. En cambio, aquel que se fue vivía su vida miserablemente. Y entonces aquel hijo dice, ¿cuántos en la casa de mi padre tienen comida de sobra?
y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus criados. Ahora quiero preguntarles a ustedes, hermanos, el que el hijo estuviera pasando miseria, hambre, frío, humillación, desnudez, y que se estuviera a punto de morir, ¿era culpa del padre? ¿Era culpa de quién? Del hijo. Era culpa de él. ¿Quién se alejó? ¿Quién se alejó? ¿El padre o el hijo? El hijo, con sus propias patitas, mire, y con su propia decisión se alejó. Entonces, ¿era culpa del padre? No. Ahora yo quiero preguntarte algo a ti. Dios es el Padre de todos. Dios es nuestro Padre. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es esto: ¿dónde estoy yo? Con mis actitudes, con mi forma de vivir, con mi forma de tratar a los demás. ¿En qué lugar me encuentro yo ahorita? Con mi vida cristiana. De nada sirve que yo sepa que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es ternura, si yo no vivo en la bondad de Dios, si yo no vivo en la misericordia de Dios, si yo no vivo en la ternura de Dios, si yo no me dejo cuidar de Dios, si yo no me dejo cuidar de Él, de nada sirve. Porque si hay algo que Dios respeta es mi voluntad. Y Dios no te va a llevar a Él a la fuerza. Por eso me gusta aquel capítulo y me lo menciono cada vez que puedo. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré a cenar. Si tú me abres, ¿qué significa? Que Dios no va a entrar en la vida de nadie a la fuerza. Soy yo quien decido con mis acciones, con mi forma de comportarme, si quiero vivir en la presencia de Dios o no quiero vivirla. Entonces pregúntate, ¿por qué la vida que estás llevando? Y si estás llevando una vida plena, y si sientes que en todo momento Dios te protege y te asiste y te guarda de todo mal, bendito sea Dios, porque tú estás en la casa del Padre. Pero si tú solo vives renegando, amargado, resentido, es porque te alejaste de la casa del Padre. Y al alejarte de la casa del Padre significa: yo no quiero vivir bajo la mirada de Dios, bajo la guía de Dios. Yo no quiero que sea Dios quien guíe mi vida, que me proteja, que me guarde. No, voy a vivir mi vida a mi manera. Y ese es el problema nuestro. A nosotros nos falta humildad, como la humildad que tuvo el hijo, que cuando se dio en los dientes, no dijo: mi padre es el culpable de que yo esté viviendo esta vida. No, es mi culpa, yo me alejé. Y eso es el problema que hoy vivimos nosotros, que nosotros queremos vivir nuestra vida disolutamente, sin que nadie nos diga nada, sin que nadie nos mande. Le damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros egoísmos, a nuestros caprichos. Pero a la hora que metemos la pata, a la hora que estamos mal en nuestra vida, a la hora que estamos hundidos, ahí sí el culpable es Dios. Ahí sí el culpable sí es Dios. Y no que Dios es bueno, y por qué Dios aquí, y por qué Dios allá. No, hermano, no somos niños, somos adultos. Dios nos dio los 5 sentidos, la capacidad racional para ver lo que es bueno y lo que es malo. Y cada uno de nosotros sabemos que si yo me voy por un camino malo, de perdición, de maldad, lejos de la voluntad de Dios, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con cosas buenas? No me voy a encontrar con esas cosas buenas.
Pero el problema nuestro es que queremos darle rienda suelta a nuestros caprichos, a nuestras pasiones, a nuestros desórdenes, sin saber que cada acción que realizamos va a traer una consecuencia. Y eso es en lo que a veces nosotros no pensamos. Y debemos pensar. Cada palabra, hasta las palabras, las acciones, las miradas, todo va a traer una consecuencia. Nuestra forma de vestirnos, todo trae una consecuencia. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros. Dios es nuestro Padre y nos ama infinitamente. Y así lo dice San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero ese amor de Dios no esclaviza a nadie. Es un amor que está abierto, pero no es un amor que se impone. Es un amor al que tú y yo decidimos adentrarnos o quedarnos fuera. Entonces la pregunta aquí no es ¿por qué a mí me va tan mal en mi vida si Dios es tan bueno? No, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde estoy yo en mi vida cristiana? ¿Cómo estoy llevando yo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo yo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y el punto de partida es la parábola del hijo pródigo, que yo creo que es una de las formas más sencillas de entender el evangelio de Cristo. ¿Dónde estoy yo? ¿Cuál de los dos hijos soy yo? ¿El que estoy en la casa o soy el hijo rebelde que quiero vivir mi vida disolutamente? Y por eso hemos insistido tantas veces. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Hermano, si no escuchamos la palabra de Dios, si no meditamos la palabra de Dios en nuestras vidas, entonces ¿cómo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo la vamos a vivir? Díganme, ¿cómo la vamos a vivir? Y con ese gran montón de gente, cristianos, católicos, que lo que menos quieren es que se predique en la misa y que andan buscando la parroquia donde hagan la misa más cortita, donde menos se predique, porque lo que menos nos interesa es meditar sobre la palabra de Dios. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y mientras menos me digan que estoy haciendo las cosas mal, menos remordimiento tengo en mi conciencia y voy a seguir pecando a mis más anchas. Por eso estamos mal, por eso estamos como estamos. Y por eso nuestras iglesias están quedando vacías. Porque se nos ha olvidado qué es ir a misa. ¿Qué es ir a la iglesia? E ir a la iglesia, ir a misa, es ir a encontrarnos con el Señor y dejar que Dios nos hable. Pero llevar un corazón bien dispuesto, abierto, para que ahí comience el Señor a obrar en cada uno de nosotros. Pidamos al Señor. No que Dios sea nuestro Padre amoroso, no, sino que nosotros seamos esos hijos capaces de recibir esa bendición de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.